El Señor les bendiga, mis amados hermanos. Hoy estoy aquí con ustedes un día más, delante del pueblo del Señor, mis amados hermanos. Quiero compartirles algo que el Señor me ha enseñado, mis hermanos, que hace días Él me sigue enseñando y me dice, mis hermanos, me dijo, pues muy molesto, me decía que predicara su palabra. Y yo le decía, ¿verdad? Pero, ay, Señor, ¿qué quieres que hable si, o sea, sentimos a veces, ¿verdad?, que ya está dicho todo. Pero mientras el Señor no arrebate su iglesia, mis hermanos, todavía, pues tenemos tiempo, mis hermanos, este tiempo, estos días, no sabemos cuánto para prepararnos en Él. Y el Señor me regalaba una alabanza en esta madrugada, mis hermanos, y pues yo no sé tocar ningún instrumento, ¿verdad? También el Señor me hacía sentir en un tiempo atrás que aprendiera a tocar una guitarrita, pero se me hacía muy difícil y nunca lo intenté, mis hermanos, y ahora me gustaría aprenderla, ¿verdad? Para tocar una guitarrita con esta alabanza que el Señor me ha enseñado para su pueblo. Y no quiero ser más desobediente porque el Señor está molesto conmigo porque no les predico, mis hermanos, lo que Él quiere que escuchen. Y miren, la alabanza dice así, mis hermanos, se llama El rapto de la iglesia. Y yo sé que pues ya muchos la escucharon, ¿verdad? Pero yo se las quiero compartir porque me la dio el Señor en esta mañana. Y dice así, dice: muy en breve va a salir una noticia que un pueblo desapareció. Era un pueblo muy humilde que aquí mucho sufrió. Ese pueblo era el pueblo de Dios. ¿Dónde está ese pueblo bullicioso? ¿Dónde está que no se ve a nadie ya? Alguien con voz de lamento les dirá en este momento: aquel pueblo ya se fue con el Señor. ¿Dónde está el pastor de la iglesia? Los obreros de aquí, ¿dónde están? Los mensajes que anunciaban y la gente no escuchaba, ellos ya también se fueron a Sion. ¿Dónde está este pueblo bullicioso? ¿Dónde está que no se ve a nadie ya? Alguien con voz de lamento les dirá en este momento: aquel pueblo ya se fue con el Señor. ¿Dónde está la juventud de la iglesia y las hermanas del día de oración, que a Dios siempre oraban, y los niños que cantaban? Ellos también ya se fueron con el Señor. ¿Dónde está este pueblo bullicioso? ¿Dónde está que no se ve a nadie ya? Alguien con voz de lamento les dirá en este momento: aquel pueblo ya se fue con el Señor. Después de tan grande acontecimiento, muchos cristianos desviados volverán, buscarán a los pastores por su reconciliación. Por ser tarde a nadie podrán encontrar. ¿Dónde está este pueblo bullicioso? ¿Dónde está que no se ve a nadie ya? Alguien con voz de lamento les dirá en este momento: aquel pueblo ya se fue con el Señor.
Amén, gloria a Dios, mis amados hermanos. Yo siempre les comento que nunca me espero, ¿verdad?, que la gente se conecte, porque hay con los días o en el día en el momento en que la gente tiene tiempo, mis hermanos escuchan esta palabra, ¿verdad?, que el Señor ha estado enseñándome y me dice que predique su palabra, mis hermanos. Y yo le decía el día de anoche, pero ¿qué quieres que les diga? Porque, mis hermanos, pues ya el tiempo está por terminarse, ¿verdad? Estamos viendo todas sus señales que Él nos dejó. Y así, mis hermanos, en la alabanza, pues con eso nos dice todo el Señor, ¿verdad? Nos está diciendo que ya pronto será el arrebatamiento de la iglesia, mis hermanos. Y cuando eso suceda, pues va a ser muy, muy triste, mis hermanos, todo el pueblo que aquí se quede, ¿verdad? Si no nos preparamos a tiempo. Por eso el Señor quiere que estemos ahorita apercibidos, hermanos, buscándolo en ayuno y en oración. Y miren, mis hermanos, en Amós 8:11 nos dice el Señor, dice, he aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. Aleluya, gloria a mi Señor Jesucristo. Mis hermanos, pues esto era lo que en esta alabanza nos dice, mis hermanos, ¿verdad? Que si no estamos ahorita preparándonos en el Señor, mis hermanos, pues después va a ser tarde cuando ya sea el arrebatamiento de la iglesia. Pues muchos cristianos, ¿verdad? Dice ahí que desviados, mis hermanos, van a volver, van a querer escuchar la palabra del Señor, pero ya va a ser tarde. Ya no va a haber quien les hable, mis hermanos, porque el Señor habrá ya venido por su pueblo, se lo habrá llevado, y Él ahorita por eso Él quiere que uno siga hablando a su pueblo, ¿verdad? Que estemos preparados, así en oración, mis hermanos, en oración, en ayuno, buscando más al Señor, porque lo que viene va a ser muy fuerte, mis hermanos. Yo escuchaba, y yo sé que muchos han escuchado, una persona que el Señor usó, ¿verdad? Como dice su palabra, que si nosotros no hablamos, pues las piedras hablarán, y envió a esa persona que no conoce al Señor, pero hay algo de ella, ¿verdad?, que le agrada al Señor para que la haya usado, donde nos está hablando de que viene un ay a la tierra muy fuerte, y será más que el primero, mis hermanos, más fuerte todavía, porque los juicios del Señor pues vienen más fuertes cada día, ¿verdad? Eso lo sabemos. Y por eso yo le decía, pero ¿qué quieres que hable? Miren, mis hermanos, es que anteriormente el Señor me había dado una revelación, mis hermanos, también, donde yo tenía a mi lado a un joven, ¿verdad?, que era como mi esposo, como mi novio o algo así. Era un joven, pero ese joven a mí me violaba. Entonces, después de violarme, pues él me rechazó, y él se fue, se iba lejos, así, a separarse de mí, y toda la gente a mí me rechazaba. Entonces yo en ese rato, pues yo me desperté triste, llorando, porque yo en todo el rato, pues yo lloraba, ¿verdad? Yo decía, pero ¿por qué no me quiere? O sea, me pasó como a Tamar, la hija del rey David, que la violaron, y en algo me quiere enseñar, pero no, porque ahí estaba ese joven, que yo miraba que ese joven me amaba. Pero ese joven, pues después de haber hecho eso, se alejó de mí. Entonces yo le decía, y yo meditaba, ¿verdad? Y el Señor me enseñaba, ¿verdad? Que así seremos, mis hermanos, como está en Mateo 7:21, donde nos dice el Señor, y se las comparto, mis hermanos, que dice así. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les diré, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y también hay otra parábola, mis hermanos, de las 10 vírgenes en Mateo 25, que nos dice así. O sea, nos habla de que había las 10 vírgenes, ¿verdad? Estaban
así con el Señor, pero 5 eran prudentes, se preparaban más, y las otras 5 pues insensatas, ¿verdad? Como hay en este tiempo, que creemos que podemos jugar, mis hermanos, y estar en la iglesia, estar haciéndonos que somos cristianos, pero andamos en el mundo. Y ellas, otras 5 insensatas, pues no se preparaban. Y en el versículo 10 dice, pero mientras, cuando ya llega el Señor, ¿verdad, hermanos? Ellas ya empieza que van a abrir, que el Señor va a llegar, le dice que se preparen a las otras 5 que vayan a comprar aceite. Y en el versículo 10 le dice, pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabes el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Y en estas dos, pues parábolas, mis hermanos, el Señor me enseñaba, ¿verdad? Que así va a ser mucha gente que estamos creyendo que le servimos al Señor, ¿verdad? Porque muchos vamos a creer así, pero entonces como no le estamos agradando como realmente Él quiere, pues Él se va a alejar de nosotros, nos va a dejar, y va a ser muy triste, mis hermanos, porque en ese día yo lloraba todo el día. Yo me sentía muy triste de saber que ese joven primero me había usado y después me había rechazado. Y aunque a él también le va a doler, pero lo tiene que hacer, mis hermanos, porque él nos está advirtiendo que estemos preparándonos más y más cada día y que hagamos su voluntad, porque nosotros todos podemos decir que estamos bien y que le agradamos al Señor, pero podemos pedirle ahorita en oración, en ayuno, diciéndole qué estamos haciendo, porque habemos muchos, mis hermanos, que pues tristemente nos desviamos de su palabra, ¿verdad? Que empezamos a escuchar las fábulas y lo que iba a venir, hermano, que así decía en su palabra. Y el Señor nos sigue advirtiendo que estemos bien preparados en Él, porque Él viene por un remanente fiel, dice su palabra, viene por una manada pequeña, viene por un pueblo que no ha doblado su rodilla a Baal. Así como nos dice, mis hermanos, en Primera de Reyes 19 al 18 nos dice en el versículo 19, 18 al 21, dice, yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Porque eso, mis hermanos, de irnos a los cuentos, ¿verdad? Que ya lo que vivimos en las iglesias, pues ya no está en su palabra. Eso es como ir a besar a Baal, como estarle doblando rodilla a él. Y el Señor, mis hermanos, pues está observando todo eso y todavía manda al pueblo para que les hablemos que se preparen. Y el Señor sigue hablando, mis hermanos, el Señor es bueno. Es cuestión de nosotros doblar nuestra rodilla y pedirle al Señor que nos diga qué estamos haciendo. ¿Te estamos agradando o te estamos ofreciendo un fuego extraño como aquellos hijos, ¿verdad?, de Aarón, que le ofrecieron fuego extraño y el Señor pues los mató, mis hermanos, el fuego los mató, porque ahorita debemos de estar preparándonos más en Él, mis hermanos. Y yo sé que lo que viene, mis hermanos, sí es grande, es fuerte, porque una de mis hijas mayores, yo les comentaba ahí con letra, ¿verdad?, que ella tenía una revelación donde yo tengo 2 nietos, su hijo de ella y otro de una hija de mi hija segunda, y ellos dos veníamos del cementerio porque ellos habían muerto y les íbamos a dejar flores. Entonces el Señor sigue hablando, ¿verdad?, que la muerte ahora viene para los niños, pero el Señor dice, ¿verdad?, que los niños pues son de Él todavía, pero Él quiere que los estemos preparando en el Señor, que los estemos instruyendo en su camino para que Él se los lleve con Él, mis hermanos, porque para aquí viene la vida a ser pues muy fea, ¿verdad? Vamos a sufrir mucho si aquí nos quedamos. Y yo con ellos platico y les digo que tenemos que buscar más al Señor, porque ellas, sus madres, van a dar cuenta, ¿verdad? A lo mejor el Señor les manda un sufrimiento a ellas para que se corrijan más en el Señor, mis hermanos, porque lo que viene va a ser terrible y debemos de orar por nuestros hijos
para que el Señor no los deje aquí, que ellos se preparen más en Él, mis hermanos. Y el Señor nos dice, ¿verdad?, que nosotros debemos de reconocer el tiempo en que estamos viviendo. Así nos dice, mis hermanos, en Lucas 12:54, decía así en el nombre del Señor. Decía también a la multitud: cuando veis las nubes que sale del poniente, luego decís, agua viene. Y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, dices, hará calor, y lo hace. Y todavía nos llama el Señor hipócritas. Dice, sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra. ¿Y cómo no distingues este tiempo? Porque, mis hermanos, el tiempo ya está, ¿verdad? Ya está, todo se ha visto. Y el Señor sigue hablando, mis hermanos, que iba a mandar todo esto, nos enseña de muchas maneras, nos habla de la parábola de la higuera. Cuando veas que ya está todo, ¿verdad?, y en los árboles, es porque ya está el verano. Entonces dice, así también reconoce este tiempo, que estamos viviendo los tiempos finales. Y por eso me enseñaba el Señor esta alabanza, mis hermanos, sobre el arrebatamiento de la iglesia, que ya pronto Él va a venir, y será así, mis hermanos, en un abrir y cerrar de ojos Él nos lleva. Pero va a ser muy triste cuando aquí nos quedemos, ¿verdad? Si nos quedamos aquí, va a ser muy triste, vamos a llorar, mis hermanos, como dice ahí, que seremos, pues vamos a llorar como lágrimas de sangre, vamos a llorar, mis hermanos, si aquí nos quedamos. Por eso el Señor está interesado en que nos preparemos más en el Señor. Y a esas personas, mis hermanos, por favor, yo les ruego a mi Señor Jesucristo que les abra el entendimiento, que les hable, que dice su palabra que los malos hombres irían siendo engañados, pero también engañando a otros. Y todo eso, mis hermanos, el Señor nos quiere librar todavía de eso. Debemos de estar más con el Señor, mis hermanos. Ya estamos viviendo los tiempos de Sodoma y Gomorra, peores tal vez. Yo miraba un video ahorita que me enseñaban donde está una iglesia, mis hermanos, haciendo su culto con puertas así de vidrio, cuando llegan toda la gente mala, ¿verdad? Mujeres desnudas y otros como todo el mal, mis hermanos, ahí para impedir todo eso de la adoración al Señor, hermanos. El Señor está por venir, mis hermanos, ya no falta nada, solamente estamos esperando que Él venga. Y Él me decía muy molesto, predica mi palabra, y todavía le digo, ¿y qué quieres que hable más, Señor? ¿Qué más? Si yo siento a veces que ya no hay más que hablar, pero me da la alabanza, mis hermanos, me da la alabanza donde dice todo eso, que va a ser el arrebatamiento ya, mis hermanos, de la iglesia. Por eso, mis hermanos, pues yo quería compartirles esta palabra del Señor, ¿verdad? Y debemos de buscar más al Señor, mis hermanos, más en oración, como Él le dijo a Pedro, ¿verdad? Cuando iba y los hallaba durmiendo, el Señor les decía molesto, no puedes orar ni siquiera una hora, no pueden orar. Y a aquellos hermanos les ganaba el sueño. Tal vez estemos nosotros ya así, porque decimos ya pasó mucho, ¿verdad? Ya, pero nosotros debemos de saber que el Señor viene pronto y el Señor sigue hablando, que debemos de estar más cerquita de Él. Y cuando nos despierte, mis hermanos, de madrugada, debemos de buscarle más, hermanos, porque Cristo viene, porque Él está a la puerta, mis hermanos. Y a mí no me gusta hacerles mucho los mensajes así muy largos, mis amados hermanos, pero yo sé que con esa alabanza le digo, ay, Señor, cómo eres hermoso, que yo te pregunto, pero qué les digo, y me da la palabra bien clara, ¿verdad? Y mediten en esa alabanza, mis hermanos. Yo sé que muchos la han escuchado, pero está muy bonita, mis hermanos. Así será en ese tiempo, así será. Ya viene el arrebatamiento, mis hermanos. Muy en breve, dice, muy en breve, ¿verdad? Va a salir esa noticia de ese pueblo que ya desapareció, mis hermanos. Y oremos al Señor para que Él también nos lleve con Él, que seamos arrebatados con su pueblo juntamente. Y yo deseo, mis hermanos, que el Señor los bendiga a cada uno de ustedes. Y yo les ruego al Señor que los guarde de todo mal
y que le pidamos al Señor en oración para que Él nos enseñe por cuál camino estamos caminando, si estamos bien delante de Él o vamos por ese camino angosto donde todo el mundo quiere ir por Él. Yo le ruego, mi Señor Jesucristo, que los vuelva a cada uno de ellos, Señor, aquel que se ha ido, que vuelva, que se regrese a su camino, aquel que todavía quiere vivir en el mundo, porque usted viene pronto, mi Señor Jesucristo. Le ruego por cada uno de ellos que los bendiga y que los guarde, que les enseñe, mi Señor, que usted viene por su iglesia, Señor, sin mancha y sin arruga, porque así nos dice usted en su palabra. Le ruego, mi Señor Jesucristo, porque usted bendiga a cada uno de ellos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que Dios me los bendiga, mis amados hermanos. Y yo, cuando el Señor me dé otra palabra, pues yo se las comparto, mis hermanos, y oren por mí para que no sea tan desobediente al Señor. Que el Señor me los bendiga.